Gerardo Milman, ¿cómo le va? Me corro hasta aquí, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Paulino. Bueno, en principio el episodio Donda, Victoria Donda, más allá de algunos capítulos. Esta idea de pedir el documento, en algún momento se pensó que iba a hacerse solo en las estaciones de trenes. Después pasó a ser en distintos ámbitos, en la vía pública también. ¿O eso ya existía desde antes? Me perdí. Ya existía desde antes. Primero que eso lo hizo ese episodio de Victoria, de la diputada Donda, es de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y ya fue resuelto por la justicia que la policía, las fuerzas de seguridad en la Argentina pueden pedir documento de identidad. Ya se discutió, el CELS fue a la justicia y la justicia dictaminó. Y la verdad que es porque se esconde detrás del episodio como que hay una estigmatización a determinado sector social, digamos, ¿no? Porque ese parece ser el debate. Y en eso entran muchos disparates, digamos, porque ¿por qué se piden documentos en los trenes? Y yo escuché, por ejemplo, al presidente del bloque de diputados de la oposición, el diputado Agustín Rossi, dice, ¿por qué no los piden en los aviones? La verdad es que yo tengo uso de memoria, en los aviones se piden los documentos varias veces. Cuando el anterior gobierno sacó la SUBE, que fue una buena idea, la asoció a los DNI de la gente. No solo tenían un sistema para saber el DNI del titular de la SUBE, sino qué colectivo tomaba, qué tren tomaba, a qué hora. Un seguimiento de lo que hacíamos durante todo el día. Todo esto a propósito de que en algún momento se había especulado con subsidiar la demanda, no tanto la oferta, como Sí, habitualmente claro. ocurre en el transporte hoy. Cuando vino un discurso después de un resultado electoral adverso respecto de que había que hacer sintonía fina. Ahí se intentó bajar un poco los subsidios. Después del 2013. Efectivamente. Después, cuando uno va al supermercado y paga con una tarjeta, en la Argentina se pide documento. Hay otros países del mundo en que hay otro tipo de confianza, no existe eso, digamos, pero en la Argentina el que va al supermercado le pide el documento. Hoy hay edificios en donde para entrar se les pide documento. Y la verdad que yo no creo que se estigmatizó durante 50, 60 años a los pasajeros de aviones. Es ridículo pensar en eso. Son medidas preventivas, digamos, porque además hoy la tecnología permite que entre 2 y 5 segundos ese trámite se puede hacer. No hay una búsqueda de tratar de estigmatizar a nadie, sino prevenir. Digamos, en el ejercicio de los trenes que hicimos, el primer día encontramos 42 personas que habían cometido en los trenes. Que Delitos. la justicia por la categoría de los delitos, sostuvo que tenían que estar en libertad. ¿Qué se hizo? Notificarles de que se sabía que habían cometido delitos en los trenes y que no los volvieron a cometer, digamos. Esa persona que sabe que el Estado está informada de que está el tren y que antes iba el tren a robar, o las mujeres saben de esto más que yo, a cometer actos que no corresponden, digamos, para violentar a las mujeres, digamos, y se enteran de que el Estado se notificó de que está por subir al mismo lugar donde cometió un delito, es una política disuasoria. Volviendo al tema de Victoria Donda, el joven tiene 18 años recién cumplido y tendría 11 causas. En un año. En un año. Y tenía pedido de captura. Tenía que presentarse a la justicia. ¿Sabemos si se presentó? ¿Usted sabe si se presentó? Bueno, fue puesto a disposición de la justicia por la policía de la ciudad. Muchos le dirían a ustedes ser factores con Patricia Bullrich de la famosa mano dura, etcétera, esta cosa que usted decía y demás. Y que por consecuencia están yendo a la consecuencia de las políticas sociales y no están yendo a la causa, que en todo caso es la situación económica, la pobreza creciente, la marginalidad, que es el submundo que genera un hábitat para arreglárselas como se puede y finalmente en algún punto, hasta lo que dijo Kicillof, que le había dicho un cura villero ahí en Morón, según remitió a él, algunos hasta participan del narcomenudeo. Se lo pongo en estos términos para hacer la integralidad de casi dos maneras de plantearse el problema o pararse frente al problema. ¿Hay algo de eso? ¿Hay una discusión de fondo más allá del fuego artificial de las discusiones de campaña? Sí, yo creo que sí. Sí. Primero que, me imagino, en esto todos tenemos consenso, nadie en su sano juicio está de acuerdo con los índices de pobreza que la Argentina
ustedes describían recién, digamos. En eso me parece que tenemos un consenso. Cómo se resuelve es otra cosa. Lo que yo creo es que, primero que es falso desde nuestra perspectiva, y doy un ejemplo. Ustedes hablaban de Uruguay, se habla del debate en Uruguay. El principal eje de debate en Uruguay es un plebiscito sobre la seguridad, que incluye las elecciones presidenciales. Si yo le pregunto a la mayoría de los ciudadanos argentinos si creen que Uruguay es un país más seguro que la Argentina, estoy convencido que la mayoría me va a decir, sí, Uruguay es más seguro que la Argentina. Sin embargo, Uruguay triplica la tasa de homicidios que tiene nuestro país. En una situación de dificultad económica, de recesión, de lo que ha pasado en los últimos 3 años y poco más, de casi 10 meses de nuestra gestión, la tasa de homicidios en Argentina bajó el 5%. En un país como Uruguay, que ha tenido crecimiento económico, la tasa se triplicó. De manera tal que no hay una correlación directa entre desarrollo económico, pobreza, gente humilde, que los convierte directamente en necesidad, como único camino, el delito. Son otras las causales. Por supuesto, a todos nos gustaría vivir un país donde no haya marginalidad, donde no haya pobreza, sin ninguna duda. Ahora, suponer que eso, el narcotráfico, es un mercado laboral como cualquier otro, me parece un disparate. Nacho, Lourdes. Sí, le quería consultar, Milman, por este episodio que ocurrió con el especialista en temas informáticos Javier Smaldone, que fue detenido en el día de hoy. ¿Por qué motivo fue detenido? ¿Cuál es su situación? ¿Qué se sabe hasta al respecto? Básicamente porque fue una persona que en su momento denunció algunas falencias informáticas, por ejemplo en el sistema de votación electrónica, y sorprende porque, según lo que trascendió, no sé si esto es así, está vinculado el tema de la causa por la filtración de datos de la Policía Federal. Sí, se trata de una causa de filtración de datos de archivos de la Policía Federal y de antes de una página de la Prefectura Naval Argentina. El fiscal que entiende la causa y el juez, que son de Comodoro Pi, ambos, decidieron el allanamiento de 10 domicilios, fruto de una investigación que vincula las IP, que son las direcciones electrónicas desde donde podrían haberse producido estos hechos. Uno de esos domicilios es el del señor Smaldone. No fue detenido en ningún momento, no estuvo porque detenido. No había ninguna orden de detención. O sea, fue solo demorado. Dictada por el no juez. había orden de detención. Lo que había era incautar los elementos electrónicos desde los cuales supuestamente se pudo haber hecho esa infiltración, y se lo acompañó, como a otros tantos, al señor Smaldone a notificarse de la medida judicial y a que se preparara para disponer de un perito informático para cuando llegue el momento de llevar adelante la pericia informática sobre sus bienes electrónicos que hoy la justicia ordenó que se incautaran. O sea, lo decidió un juez a pedido de un fiscal. Sí. No fue una decisión arbitraria del Ministerio de Seguridad, no tuvo nada que ver el gobierno, digamos. Fue un juez y un fiscal que pidieron esta medida de, entre comillas, prueba, porque lo que usted dice, no lo detuvieron, fueron hasta la casa. No había ninguna orden de arresto para no solo este caso, porque se hicieron 10 allanamientos en distintos lugares del país. No había orden de allanamiento para nadie. Estamos hablando del juez Rodríguez y el fiscal Jorge. Claro, Rodríguez. ¿lo trasladaron ahí a la sede de Cavia de la Policía Federal? ¿Esto es así o no? Se lo trasladó a una sede, porque el operativo lo llevó adelante la Policía Federal, se lo trasladó y se lo notificó de la resolución judicial y quedó en libertad porque no había ninguna orden judicial en contrario. Ok. Está buena la aclaración porque hubo en algún momento cierta información. Sí, en realidad la mayoría de este tipo, digamos, los argentinos caemos mucho en eso, digamos. Cuando hay una detención, digamos, algo que ocurre, bueno, acá hay abogados, digo, pero salvo que ocurra un hecho en infraganti, hay un juez, un fiscal, depende de, bueno, si hay un modelo acusatorio de la provincia, digamos, no hay una decisión del ministro, de la ministra, de alguien que dice, a este lo meto preso. Eso no es así, no funciona nuestro sistema así, digamos. Ni cuando entran, ni cuando salen, como vemos hoy. Son decisiones judiciales. Perdón, no me escapa que dice cuando entran ni cuando salen, como vemos hoy. Sí. Hace alusión a
qué sé yo, Cristóbal López de Sousa, mañana tal vez Carlos Kirchner. Sí, claro, son decisiones judiciales, digamos. Las decisiones que tomaron decisiones de prisión preventiva porque presuponían que podían entorpecer las causas, y las decisiones que hoy toma la Cámara diciendo, bueno, terminó la etapa de producción de pruebas y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que entorpezcan la confección de las pruebas, son decisiones judiciales, ¿Usted entiende son que decisiones del Poder Ejecutivo. Bien decretadas, entre comillas, con argumentos, bien argumentadas las prisiones preventivas, aunque discutibles como son todas, pero que ahora también están bien las excarcelaciones porque ya se ha reunido la prueba? O sea, no ve nada, no ve gato encerrado, no ve ninguna mano negra, no ve un tiempo político diferente. No, y que, no es que yo Comodoro entienda Pi que amolda están eso. bien o están mal. Lo que yo quiero significar es que quien toma ese tipo de decisiones es la justicia. Para bien o para mal, nos guste, no nos guste. Generalmente decisiones judiciales nunca le gustan al 100% porque son controvertidas, digamos. Hay partes, entonces nunca hay el 100% homogeneidad. Digo, son decisiones que toma la justicia, digamos. Cuando los encarcela, habrá partes que no le gusta y hay partes que sí, y cuando lo libera, contrafáctico. Digo, pensar que, ahora, que la justicia puede tener tiempos políticos, bueno, la justicia es un poder político del Estado, digamos, así que eso no resulta extraño, menos en nuestro país. Justamente, ¿cree usted que hay un cambio, se está visualizando un cambio en Comodoro Pi, los cambios políticos, digamos? Bueno, siempre se dice que quienes más rápido olfatean las distintas situaciones, y acá no se trata solo de olfatear, digamos, hubo un resultado electoral el 11 de agosto, que nosotros estamos trabajando porque creemos que existe la chance de que la Argentina se pueda dar la posibilidad de una segunda vuelta. Los debates de los cuales ustedes hablaban, más allá del efecto numérico, me parece que es importante para que la ciudadanía pueda saber qué es lo que piensan los distintos. Hoy tenemos 6 candidatos y por eso se han hecho obligatorios y me parece que es una buena y sabia medida, independientemente de que si cambian o no cambian el humor de los electores. Es importante que se confronten las ideas porque los argentinos en definitiva queremos vivir bien, digamos, queremos que se deje de pensar en que la salida está en Ezeiza o, digamos, todas esas cosas. Un argentino de bien me parece que lo que quiere es vivir en un país razonable, donde el esfuerzo tenga valor. Por lo tanto, a mí me parece que sí puede haber cambio de humor, pero nosotros necesitamos una justicia, sin ninguna duda, mucho mejor que la que tenemos, y algo fundamental de eso es que sea mucho más rápida. Entonces, porque vemos lo de las prisiones preventivas, cuando uno ve la totalidad de los reclusos en la Argentina, no lo de corrupción solamente, cuando ve por distintas causas, la mayoría están en prisión preventiva. Y eso es una anomalía, digamos. Nosotros necesitamos justicia mucho más veloz, que resuelva si la gente es inocente o culpable rápidamente, y no que estén con prisiones preventivas, digamos, porque eso genera un debate innecesario. Si alguien es inocente y estuvo un montón de tiempo en prisión preventiva, es injusto, y si alguien es culpable, rápidamente tiene que ser sancionado como corresponde. La dilación del proceso penal siempre es la libertad del culpable y es la prisión del inocente. Obviamente. Sí, Nacho. Sí, Pauli, tengo una consulta que tiene que ver con un anuncio que se va a hacer mañana, que tiene que ver la ley contra la mentira, la llama el gobierno, que es una ley que se va a sancionar el perjurio. Esto que muchas veces nosotros aquí en el programa planteamos, Paulino, de una persona que miente para que tenga que responder ante la justicia. Más allá del detalle, digamos, de la letra del proyecto, que seguramente se va a conocer mañana, le quiero consultar, porque ya hay reacciones de algunos sectores del derecho que plantean de que es inconstitucional un proyecto así porque la Constitución impide que una persona sea obligada a declarar contra sí mismo. No, primero que no se obliga, digamos, lo que estamos tratando de hacer es, en realidad, nosotros llamamos la ley de la verdad. La ley de la verdad. Inclusive, más allá que el concepto penal es el perjurio, digamos. Claro. Hoy, un testigo, digamos, por eso hablamos en temas constitucionales, cualquiera que preste testimonio en un proceso judicial está obligado a decir verdad. Claro. O sea que, si fuera inconstitucional, eso no podría existir. Digamos, estamos obligando a los testigos, existe hoy el testigo. Ahora, alguien que está imputado de un delito puede mentir. Claro. Menos un arrepentido. Un arrepentido, según la ley, tampoco puede mentir. Claro. Sí lo puede hacer, digamos. La pena es grave. El tema es que tiene la pena se agrava. Es más gravosa, digamos. El testigo también puede mentir, digo, ¿no? Sí, claro. Pero
cuando uno va a prestar declaración testimonial, el fiscal, el ayudante del fiscal, el que le toma la declaración, le dice, conoce la ley, está... mentir significa, es un delito, digamos. Ahora, no el que va a indagatoria, perdón. En una indagatoria no, por eso, Nacho, pero por eso ahí me quiero preguntar. Ustedes lo que van a plantear es que en la indagatoria tampoco pueda mentir. No, que no se puede mentir, que constituya delito mentir, digamos. ¿No? Que sea un agravante. No va a estar obligado, pero constituye un delito, en definitiva. Uno no está obligado a hacer lo que no quiere. Digo. Ahora, la verdad es que el testigo esté obligado a decir verdad y que el que cometió un delito, imputado, pueda mentir, no resulta razonable desde nuestra perspectiva y nosotros creemos que es un tema interesante para que el Congreso lo discuta. O sea que va a ser un proyecto de ley que van a enviar al Congreso. Sí, en la idea, porque es una reforma del Código Penal. Lógico, en la idea de que de todas maneras eso va a ser tratado, en todo caso si Macri es reelecto, porque todo lo que se envía al Congreso ahora es un Congreso que está parado, digamos. Independientemente, nosotros confiamos en que se pueda dar esta oportunidad, que la Argentina pueda darse la oportunidad de un segundo mandato, pero me parece que el Congreso va a existir en cualquier esquema, así que son temas que hay que debatir en la Argentina. ¿Por qué no pudieron debatirlo en 4 años de gobierno? Porque acá hay un tema de quedar descalzado con la realidad, y lo planteamos ayer. Esta idea de un presidente en ejercicio con lapicera y poder de fuego y poder de firma, anunciando lo que haría, que es opuesto a veces a lo que hizo en los 4 próximos años respecto a lo que ya desenvolvió en la tarea. Bueno, parece como contradictorio y que invierte los roles respecto a que el candidato de la oposición es el que debería estar haciendo eso y lo está haciendo el propio presidente. ¿Me explico? Sí, Paulino. A ver, digamos, la Argentina no es un país donde, como se dijo antes, tenemos consensos básicos, que eso hace que las opciones electorales sean matices, digamos. Finalmente, las opciones electorales en la Argentina son dramáticas siempre, generan inestabilidad, generan conmoción, generan... Y esa falta de cultura democrática hace que los problemas básicos de la Argentina no estén resueltos. Es un país que tiene 35% y quizás más en el segundo semestre, digamos, sí, a todas luces más. Porque con la inflación que tenemos va a empujar a más gente abajo del nivel de pobreza. Tiene que discutir cuestiones de fondo. Entonces, que un candidato a presidente que va por la reelección tiene que prometer y tiene que ofrecer a la sociedad políticas nuevas, distintas a las que ya hizo. Digamos, hay cosas que se hicieron bien, otras que evidentemente no se hicieron bien, y es razonable que, el candidato del kirchnerismo, ¿qué va a proponer? Vamos a seguir con la Cámara de la Construcción como la tuvimos antes, vamos a seguir con todos los secretarios del Ministerio de Infraestructura presos, digamos. ¿Va a proponer lo mismo que ocurrió? No, lo razonable es que proponga algo distinto. No lo que hicieron cuando ellos estuvieron. ¿Qué va a proponer el cepo con el cual terminamos y que hoy tenemos otra especie de cepo? No, seguramente va a proponer otra cosa. Y el presidente de la Nación también tiene derecho a proponer que en su segundo mandato va a resolver problemas que no ha resuelto y a decir cómo los ha resuelto. Y la verdad es que en nuestro campo, que es el campo de la política de seguridad, nosotros creemos que hicimos mucho, digamos, y insisto, digamos, nosotros en 3 años y 10 meses bajamos el 35% de los homicidios. Somos, después de Chile, que es el que mejor está en la región, el país con menos homicidios en la Argentina. Creo que la lucha contra el narcotráfico es reconocida por la mayoría del pueblo, por más que haya menciones hoy disparatadas, digamos, que nosotros no compartimos. Me parece que hemos hecho cosas, y yo recuerdo haber estado en este programa hace 10 meses, hace un año, y me decían, bueno, no hay esta propuesta, por ejemplo, de las armas de fuego, de las taser, o distintas propuestas que hemos ido llevando adelante. Me decían, no tiene contenido electoral, y la verdad es que nosotros tenemos un mandato, el presidente de la Nación, de 4 años, y tenemos que ejecutar política pública durante los 4 años. 2 temas del día que no quiero dejar pasar por alto. Sí. Uno, en Rafael Calzada tuvimos otra vez muertos a propósito de una toma de rehenes que terminó en un vivero del peor modo. Muere el dueño y un trabajador. ¿Sabe qué pasó allí? ¿Ya está la investigación? No, bueno, hay 2 prófugos, un detenido, lamentablemente la pérdida de la vida del titular del vivero, en Rafael Calzada, y el empleado. Hay rumores respecto de que el empleado habría sido el entregador, la familia dice que no cree en esa hipótesis. Me parece que es muy reciente, está la justicia bonaerense y la policía de la provincia de Buenos Aires detrás del caso, pero
es un caso dramático, evidentemente. Hace tiempo que no se veía toma de rehenes. La mujer del vivero que se escondió, del dueño del vivero que se salvó la vida escondiéndose en el baño y pudo ser rescatada. Un caso dramático, sí, sin ninguna duda. El otro es el de Loma del Mirador, frente al Banco Superville, roban un camión de caudales, se llevan más de $1 millón, toda a plena luz del día, esta mañana. Bueno, ¿qué se sabe? Tuvimos últimamente un par de eventos vinculados a bancos, hace poco un robo de una sucursal bancaria y ayer creo que fue, hoy en la mañana, el tema de un camión de caudales. De Prosegur. De Prosegur, de la empresa Prosegur, que es la que asiste a los cajeros automáticos y a los bancos. Me parece que, bueno, ahí siempre hay que ir detrás. Los delincuentes usan inhibidores. Nosotros sacamos también una decisión porque los inhibidores en la Argentina se venden libremente. Sacamos una resolución junto con la presidenta Silvana Giudice, la ministra Bullrich y la presidenta del ENACOM para que no sean de venta libre los inhibidores de ondas de telefonía, porque se le coloca para robar camiones, como ocurre en este caso, y a veces electrodomésticos y otro tipo de eventos. Pero bueno, hay que ponerle la lupa a que obviamente cuando el efectivo escasea, hay mucha avidez por tener billetes constantes y sonantes. Nacho, Lourdes. Sí, Milman, le pregunto, vuelvo al tema narcotráfico. ¿Usted cree que si gana el Frente de Todos puede llegar a haber un retroceso en la lucha? Sobre todo por las palabras que hemos oído que dijo el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente. Hablamos de Kicillof, hablamos también de Grabois, que se sumó a la partida de los dichos del propio Kicillof. Bueno, la verdad es que a los hechos me remito, digamos, cuando el gobierno anterior tuvo la oportunidad, no hubo una lucha frontal contra el problema creció, invadió los barrios de la Argentina, invadió de la peor manera porque hubo una patología sobre el Paco, que hoy no es una droga que ha retrocedido muchísimo, y tuvimos un episodio dantesco con la efedrina, digamos, y situaciones muy complejas como el triple crimen, digamos, donde la Argentina era un país fácil, y así están en las escuchas de muchas de las causas de narcotráfico, fácil para los narcotraficantes, sobre todo para venir y lavar los activos que producían del gran tráfico de Colombia o de países donde se cultiva la cocaína, que quizás es la sustancia orgánica del continente que más valor produce, digamos, que más cadena de valor produce. Así que la verdad es que la experiencia dice que no hubo una política muy directa. Hay menciones a la desaparición del Ministerio de Seguridad de la Nación, a crear un consejo, digamos, no sé cómo lo van a llevar adelante, pero la verdad es que yo creo que desde nuestra perspectiva el gobierno del presidente Macri y la ministra Bullrich ha mostrado una voluntad política muy fuerte en la lucha contra el narcotráfico, que es una que sería sano que siga con los matices que tenga que seguir, pero que la lucha contra este delito que termina produciendo muerte y violencia, en definitiva, siga en el futuro. Milman, usted conoce mucho la provincia de Buenos Aires. De hecho, en algún momento, desde la oposición, en ese momento al kirchnerismo, fue uno de los que aportó de alguna manera una mirada más amplia desde la política, diciendo, bueno, hay que salir a caminar el territorio. Cuando ganar la provincia de Buenos Aires era una utopía para la oposición. Estoy hablando de 2014, cuando el efecto María Eugenia Vidal todavía no había llegado de alguna manera a la provincia. ¿Qué cree que pasó en el territorio bonaerense todo este tiempo para que Cambiemos pase de ganarle Esteban Bullrich a Cristina Kirchner a esta catástrofe electoral del 11 de agosto? ¿Qué faltó? Bueno, yo creo que la política económica ha tenido un impacto muy fuerte, digamos. La Argentina tiene un problema económico estructural cíclico, digamos. No hay países en el mundo que hace tantos años tengan este nivel de inflación que tiene la Argentina, y eso significa que tenemos un Estado, como en cualquier familia, que gasta más de lo que tiene, y eso se resuelve con la inflación, tomando el dinero de la caja de los jubilados, que es el ANSES, o de las distintas cajas que tiene la Argentina,
o la energética, que nos quedamos sin luz, y sin producir petróleo, y sin producir gas, hoy estamos exportando gas, y probablemente Vaca Muerta sea el futuro de la Argentina, sea otro campo, digamos. Bueno, Paulino viene de un distrito rural, digamos, sabe las bendiciones que hay cuando hay una buena cosecha, pero hemos tenido una sequía fenomenal. Digamos, Chile, por ejemplo, su commodity, Chile es el cobre, digamos, si llueva, haga sol o no haga sol, el cobre está ahí, digamos. El nuestro es el campo, es el natural, y a veces tiene los imponderables del tiempo. Pero fíjese, ¿no?, que este año tenemos cosecha récord y sin embargo la economía está donde está. No, bueno, porque seguimos gastando más de lo que tenemos. Esta es la realidad y nos ocurre a cualquier familia. Pero un oficialismo, si vamos al centro comercial y agarramos la tarjeta de crédito y nos damos todos los gustos, ese día tendremos una felicidad fenomenal. Ahora, si le vamos a echar la culpa a la marca de tarjeta de crédito que usemos cuando nos mande la cuenta, y que es lo que cíclicamente hacemos los argentinos, no digo en este periodo, sino cíclicamente, vamos, nos damos la fiesta y después cuando viene la cuenta, no, qué malos son los dueños de la tarjeta que nos quieren cobrar. Y esto es lo que nos ocurre, digamos, pedimos prestado internamente, o pedimos prestado externamente, pero cuando hay que pagar no queremos pagar. Y esta es nuestra realidad. Gracias, Milman. Tengo que hacer la pausa. Muy generoso y muy gentil, lo retuvimos más de la cuenta. Así que le agradezco. Gracias. Gracias a usted.